Hola hermanas, feliz viernes para todas. El día de ayer iniciamos con Segunda de Timoteo y hoy vamos a estar en el capítulo 2. Pero antes vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en lo que viene siendo esta lectura. Padre Celestial, gracias por tu palabra te damos, Señor, y por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a hacer siempre tu voluntad y a ser de ánimo, Señor, también para nuestras hermanas y también inspiración y ejemplo para los que no creen, Señor. Que podamos realmente ser bendecidas y vivamos también para bendecir a nuestro prójimo. Te pido, Señor, por nuestras hermanas que están pasando tribulación, que suplas todas sus necesidades. Y te pido y te agradezco, hermanas, Señor, y en el nombre de nosotras, Jesús. En el capítulo 2, pues nos hace mención aquí de cómo ser un buen soldado de Jesucristo. Cómo Pablo lo anima a Timoteo a que pueda ser ese buen soldado que él espera que sea de Jesús, ese seguidor. Entonces, en el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es de Cristo Jesús. Nosotros recibimos por gracia, pero nosotros nos fortalecemos a la vez en su gracia. Entonces, en el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El deseo de Pablo aquí era que el evangelio se extendiera y que todos se integraran en la misma misión. Ese propósito en esta carta era animar a Timoteo a dejar Éfeso para cuando lo fuera a dejar, estuviera preparado. Y no solamente él, sino que tendría que nombrar a líderes que estuvieran cuando él saliera. Hombres fieles que pudieran enseñar con esa precisión y poder pastorear a ese rebaño que se iba a quedar con esos misioneros. En los siguientes versículos voy a dar lectura a partir del 3 y pongan aquí un poquito de atención porque lo vamos a hacer visto como 3 metáforas que utiliza Pablo en esta carta o figuras que usa él para ilustrar ese papel de misionero, cómo debe de ser las características de un misionero. O también nosotras podemos aplicar como creyentes de Dios. ¿Qué necesitamos? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agrandar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta. No es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ok, aquí primero la primera figura es la del soldado que padece sufrimiento. La segunda figura es la del atleta, que es la renuncia, a lo que él renuncia y hace lo recto para poder enfrentar esa carrera, ¿no? Y ganar. Entonces el labrador es el que todo lo hace como que todo dependiera de él. Todo ese proceso que para labrar la tierra. Pero él espera, o sea, él tiene fe. Como que todo depende de la lluvia. ¿Y quién envía la lluvia? Dios. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? ¿Y qué es lo que vamos a padecer? El sufrimiento, el sacrificio y el compromiso de un soldado. La renuncia, la dedicación de un atleta y la fe de un labrador. Y al igual, nosotras, hermanas, necesitamos poner en práctica estos consejos sabios que le da Pablo a Timoteo. Y ahora en los versículos 7, 8 y 9 vamos a dar lectura. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa.
Qué lindo, no importa, porque Pablo, a pesar de que estaba injustamente, recordamos en la cárcel, está encadenado y todo, pero hace saber que la palabra de Dios trasciende. O sea, él a pesar de esas barreras y todo lo que tenía él en contra, él seguía administrando, seguía llevando, haciendo la palabra de Dios que siguiera dándose a conocer. En el 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ok, para ser un buen soldado, atleta y un labrador del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Hay que mirar a Jesús, así como lo hizo el apóstol Pablo. Aún estando él encarcelado en este lugar oscuro que les había mencionado e inhumano, encadenado, como si fuera realmente un criminal peligroso y siendo inocente. Él se declaraba victoriosamente que la palabra de Dios no estaba presa. Entonces, en estos siguientes versículos que yo le di lectura, hasta el 12, que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y para finalizar en este tema, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces hay una relación entre la dedicación y el compromiso a la vez. Y también aquí miramos consecuencias y a su vez la recompensa. Solo la fidelidad de Dios puede llegar a nosotras y conmovernos. Y también en qué nos ayuda a transformarnos, a transformar esa infidelidad. Al estar en contacto con Dios, la convierte en fidelidad. Solamente Él puede cambiarnos, transformarnos a nosotras. Esos son los consejos que recibe de Timoteo de Pablo. Ahora, después del versículo 14, yo les voy a dar la lectura de cómo ser un obrero aprobado. A partir del versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo le explica, o más bien nos explica lo que es un obrero aprobado por Dios, y lo hace de esta manera. A partir del versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, nosotras aquí podemos tomar como un ejemplo que si nosotras somos como un vaso, el contenido nos lo da Dios. Si nosotras somos ese recipiente, ese vaso, y nos mantenemos limpias, entonces el mensaje de Dios sí entrará en nosotros y podrá fluir, y a través de nosotras podemos bendecir a otras personas. Aquí está diciendo que el que invoque a Dios, como nosotras en nuestras oraciones, entonces automáticamente debemos de alejarnos, apartarnos de la maldad, de la iniquidad. ¿Por qué? Porque Él es firme y Él
ya nos ha dado el Espíritu Santo, ya redarguye en nosotras y nos da la palabra. Entonces nosotras tenemos que estar ahí también poniendo nuestra parte. Ahora, en el 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos hornosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapasen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotras, hermanas, tenemos la responsabilidad de recibir el mensaje de Dios. Un líder como Timoteo y un creyente como nosotras, como cualquiera de nosotras, tenemos esa responsabilidad de recibir ese mensaje, de practicarlo y también de transmitirlo por medio de la palabra, con el ejemplo y sobre todo en amor a nuestras hermanas y a los que no conocen también de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser paciente con ellos para que en lugar de condenarlos o de juzgarlos, los rescatemos también y que puedan ser llenados ellos del amor de Dios, con la palabra de Dios? Ahora les doy las gracias, hermanas, por haberme acompañado a estudiar, a hacer este pequeño estudio de este capítulo 2. Tiene muchos consejos muy sabios, muy lindos y fáciles, está muy fácil de entender. Espero que podamos ser nosotras instrumento de bendición para todas, que nos unamos también en oración y también para poder hacer el estudio. Yo las quiero invitar mañana sábado aquí a la reunión de damas para estudiar la palabra, tomar cafecito y poder compartir a las 6 de la tarde como siempre. Y el domingo también las invitamos a nuestra iglesia a la 1:30. Somos Casa de Gracia, una iglesia bíblica, y está en el número 389 en Forest Island Road en Bluffton. Tenemos este ministerio. Si nos escuchas por primera vez, pues nosotros, este ministerio de niños y de jóvenes que tenemos como apoyo también, y esperemos que nos visiten. Para más información, ustedes pueden visitarnos también en la página de Facebook en Mujeres de Fe o en Casa de Gracia, una iglesia bíblica. Pueden darle like ahí y pueden también checar ahí el número de teléfono con el cual se pueden tener información para poder visitarnos o integrarse a cualquiera de nuestros estudios o actividades que tengamos. Muchas gracias y bendiciones para todas.